Listo, buenas noches con todos alumnos. Estamos el día de hoy, 10 de enero. Vamos a arrancar con nuestra masterclass de base de datos, SQL Server, MySQL. Más que nada, ¿no? Vamos a presentar el curso, vamos a ver los alcances, vamos a ver el cronograma que se va a tratar, vamos a repasar funciones básicas que vamos a ir viendo más a detalle dentro del curso. Más que nada es citar los alcances, ver a qué cosa vamos a llegar. Así que agradecería en este caso, recordemos que la masterclass es una clase de 1 hora. No tenemos mucho tiempo quizá para focalizarnos obviamente en esta consulta o esta duda. No Pero digo que no se responde puedan que hacer dudas, no. ¿verdad? Yo le dije, no. A ver, por favor, cuidado con los micrófonos, ¿sí? Voy a silenciar. Ya está, listo. Eh, sí, ¿Cuál es la diferencia? Obviamente se pueden hacer consultas. ¿A qué me refiero con estas consultas más específicas? Recordemos que esta clase no es una clase a detalle. Si nosotros, las clases a detalles van a ser las que son posteriores, donde ya resolvemos las dudas puntuales. Si ahorita nos ponemos a resolver dudas puntuales, no vamos a cumplir el objetivo de la masterclass. ¿Ok? Vamos a tener una presentación también de una base ya más producida, llena de tablas, llena de varias bases de datos, distintos servidores, como para poner un ejemplo en un entorno de trabajo, naturalmente. Quizá algunos procesos que ya estén ahí listos, todo. Recordemos, toda esta información igual es de ejemplo, ¿no? Y bueno, básicamente eso, vamos a ver lo que vamos a tocar en el curso y vamos a arrancar entonces. Muy bien, tenemos nuestras bases de datos, SQL, y me presento. Esta es una introducción básicamente tanto del curso y tanto mía. Mi nombre es Ricardo Rabanal Huánuco, soy ingeniero de datos. Previamente la carrera que yo estudié fue ingeniería mecatrónica, pero me desenvuelvo en el desarrollo de software, tanto de data, tanto de automatización, también programación web, entre otras áreas, pero todo esto al final a mí me llevó a la parte de lo que es base de datos, porque en todos los entornos siempre la vamos a necesitar, ya sea on-premise o ya sea en la nube. En este caso, nuestro curso nos va a abarcar eh, justamente la base de datos on-premise dentro de servidores reales y todo eso. No vamos a trabajar en nube, vamos a crear eso en dos entornos distintos, que es el SQL Server Management y MySQL. Eh, Muy bien, he trabajado en el rubro de data, he trabajado en el rubro industrial, básicamente en el rubro de call center, rubro bancario. Entonces, todo este manejo de data, manejo de grandes volúmenes de datos, tengo experiencia desde hace más o menos unos 4 años, y a la par de empresas particulares, proyectos singulares de a veces diferentes pedidos que se realizan. Entonces, y todo esto es lo que se le va a transmitir durante este curso. Quiero aclarar que vamos a empezar y arrancar con todo en el curso con lo que es el SQL Server, y a la que es relativamente un poco más, como es una plataforma que va de la mano con Microsoft, es propia de Microsoft, y MySQL es es un software libre. Vamos a trabajar más con SQL Server, pero de igual forma vamos a ver las diferentes sintaxis que tienen, y mientras vamos ya agarrando más práctica, vamos a hacer ya todos los ejercicios también en MySQL, así como lo hemos hecho en SQL Server. O sea, el SQL Server va a ser como nuestro campo de juego, donde vamos a aprender a gatear, caminar y correr, y cosa que después pasamos a MySQL, y como ya sabemos correr, simplemente no vamos a correr en una pista, sino vamos a correr en tierra. Es un ejemplo, nada más. Entonces, para no quizá enfocarnos como que en uno, en otro, en uno, en otro, sino de frente arrancamos todas las bases y conceptos en uno y luego lo implementamos también en el otro. ¿Sí? Va a ser como un copy-pega. Muy bien, igual las diferencias en sintaxis de la programación de los queries también lo vamos a tener. Las consultas de las mismas. Básicamente, esa es nuestra presentación del curso a grandes rasgos.
¿no? Acá lo tenemos un poco más detallado. También esta PPT está incluida ya está subida en nuestra aula virtual, así que también pueden acceder a ella sin ningún problema. Vamos a ver el tema del modelado de datos, vamos a ver los procesos que vamos a tener entre estos datos, los ETLs. eh, sí, básicamente eso. Tenemos nuestra presentación y vamos a siguiente PPT. Muy bien. Acá tenemos nuestra presentación de nuestro curso. Muy bien. Vamos a tocar los puntos que vamos a ver, básicamente. Dentro de la introducción, las primeras clases son bastante teóricas. Tenemos qué es, básicamente el SQL Server, qué tipo de software es, MySQL. Vamos a ver sus diferencias, qué tanto se llevan, qué tantas similitudes tienen y todo eso. Muy bien. La arquitectura que va a tener el SQL Server, la creación de base de datos y tipos de datos, ¿sí? Base de datos, tipos de datos, las tablas, obviamente también, que están dentro de la base de datos, las otras herramientas que vamos a ir utilizando, que son funciones, entre otras, creación de restricciones, también lo vamos a ver. Restricciones básicamente tiene que ver, vamos a crear una estructura de una tabla dentro de una base de datos y condicionándola, ¿no? Yo quiero una tabla que cumpla tales cosas. Ok, pues por ejemplo, yo quiero solamente una tabla que tenga datos de tal año. Entonces, esos son restricciones. ¿Por qué? Porque si yo intento introducir un dato que no es de ese año, simplemente lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque es una restricción. Muy bien, igual todo eso está a nivel de consultas y queries que vamos a ir viendo ya más a definición. La integridad de la data, cómo es que llega la data, cómo la vamos a utilizar, base de datos de ejemplo, la creación de la misma base de datos, la, la movilización también de las tablas o datos o consolidados que podríamos utilizar entre diferentes bases de datos. Recordemos que en las empresas usualmente no todos tienen acceso a la parte de producción. Usualmente los desarrolladores trabajamos en un área en un servidor de pruebas, ¿no? Y luego, posteriormente, con ya sea el que esté autorizado o quizá también podríamos ser nosotros, tenemos que hacer pases a producción, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos de acá? Pasamos entre diferentes servidores. Entre esto también podemos poner, la verdad, el manual de buenas prácticas, consejos, la, qué tan limpio va a ser nuestro código que tenemos que ejecutar, porque pues, cuando hacemos automatizaciones, cuando hacemos procesos almacenados o funciones, tenemos que tener en cuenta que estos procesos van a ser verificados o van a ser revisados por otras personas u otros desarrolladores posteriormente a nosotros, ¿no? Si nosotros nos retiramos y cualquier cosa puede pasar, nos enfermamos, lo que sea, oye, alguien tiene que revisar este proceso, se ha caído, tal cosa, entonces tiene que tratar de ser lo más legible posible, ¿sí? Dentro es un ejemplo del manual de buenas prácticas para SQL. Luego tenemos el lenguaje, tenemos aquí SQL, las sentencias que vamos a tener, consultas, empezando por el select, insert, update, delete. No sé, quizá ya hayan algunas personas que ya hayan tomado los cursos, quizás hayan de manera autodidacta también hayan ido aprendiendo, también está muy bien. Y de igual forma recordemos que vamos a empezar desde cero, básicamente, e ir subiendo, ¿no? Todos juntos en grupo. Entonces vamos a ver las sentencias de SQL desde las más básicas. En este caso hay un poquito a veces de ¿cómo le podría llamar? Se pueden mover uno que otro temita, a veces se puede anticipar o dar una pequeña revisada, por ejemplo yo de frente me pongo a programar, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el select, el insert, el update, el delete, ¿no? Sin embargo, yo considero que ustedes también tienen que ir avanzando conmigo, ¿no? Al mismo tiempo. Eso es algo bastante positivo de las clases en vivo, que, ¿no? Simplemente no van a estar mirándolo y ya, pues ya lo miré, ya tengo un poco de teoría, no, sino que también vamos a aplicar lo que es práctica.
¿sí? Entonces, no solamente vamos, o sea, la idea no es estar observando nada más la clase, sino que también podamos estar avanzando a la par, los tiempos van a estar, es medido, no hay problema. Y al final de la clase, lo que a mí sí me gusta realizar es, pido pantallazos, pido, o sea, la participación de ustedes mismos para que me puedan, cómo les está quedando sus consultas, cómo les ha cargado su base de datos, las tablas que están utilizando, las sentencias, los queries, todo eso. Entonces, todo eso son informaciones que yo al final de la clase, ya de manera más práctica, se va viendo. Primero repasamos todo de manera teórica, luego lo vemos de manera de ejemplo, yo lo voy realizando, y luego también siguen ustedes y a la par también las consultas, ¿no? Yo estoy intentando, profesor, yo estoy intentando realizar esta consulta, que a usted le sale, a mí por qué no me sale, por qué esto, por qué quizá no me está ejecutando el query, por qué me sale error, ¿no? Todo eso está dentro del curso. ¿A qué me refiero? Que podemos tomar temas también desde después. Por ejemplo, acá tenemos el tema de carga masiva, ¿no? Cargar archivos TXT, cargar archivos Excel, automatizar carga masiva. Muy bien, estos temas de aquí, por ejemplo, están en el módulo 5, vienen después, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros podemos tener una base, yo les puedo dar una base, o en este caso yo tengo hay una página donde podemos extraer tablas ya listas en formato CSV de texto plano para poder utilizarlas. Entonces yo le digo, ok, vamos a descargar tal tabla. Entonces todos la descargamos o yo también la puedo pasar y la trabajamos a la par, hacemos nuestros cruces, hacemos las consultas respectivas. Pero para eso, obviamente, yo tengo que agarrar y dar la parte de cómo vamos a hacer la carga de esa tabla a nuestra base de datos, ¿sí? Entonces, a eso me refiero, pero igual es como que tratar de ir lo más en orden posible, ¿no? Básicamente eso. Igual forma, igual en la parte, en la clase de carga masiva, lo vamos a ver ya más a detalle, con su teoría respectiva, todo eso. Luego, ¿qué más tenemos? A ver, muy bien, sumatorias, agrupaciones, eh, condicionales, operadores lógicos, ¿sí? Básicamente esto es lo que está abarcando en la parte del lenguaje de SQL. Luego también tenemos consultas multitablas, que básicamente son cruces o los joins, los famosos joins, que consiste en extraer información, datos de diferentes sitios para hacer un consolidado que nos pueda servir para nuestro informe final, ¿no? Recordemos que las empresas siempre tienen un volcado. Van a escuchar mucho la palabra volcado si trabajan con lo que son datos. Usualmente los volcados es una extracción de una data así como que tú tengas todo en un bote y lo vuelcas, lo volteas y lo pones ahí. Entonces de ahí vienen los otros procesos, ¿no? Vienen los otros procesos que ya son de normalización de la data, lo que vamos a necesitar, la organización de las tablas, y al final de todo eso vamos a tener distintos tipos de tablas de análisis, ¿no? El análisis para tal área, el análisis para tal área, el análisis para tal área. Muy bien. A ver, vamos a volver a tocar ese tema ahorita, en un ratito. Vamos a seguir viendo por aquí. Tenemos las subconsultas, las condicionales, sentencias de control, eh, la modificación de los tipos de variable. Muy bien, todo esto de acá también después de ya ver nuestro tema con multitablas. Vamos a entrar a esta parte de aquí. Básicamente, las subconsultas vamos a tener consultas bastante grandes y cómo es que hay consultas dentro de otra, ¿no? Básicamente es eso, eso es el mismo nombre, lo dice consultas, podemos presenciarlo con ejemplos. Acá también a la par nos ayuda el tema de las tablas temporales, que por ejemplo estamos ya corriendo un curso de SQL Server con MySQL y hay un alumno que desde el primer día ya estaba con lo de las tablas temporales, pero ¿por qué usamos esto si ya son tablas temporales? Pero como les digo, pues no todo va a ir siendo en orden para no confundir, porque así como un alumno ya estaba listo, había otro alumno que estábamos viendo esta parte de aquí y decía,
siento que va muy rápido, ¿no? Entonces también hay que ir como que nivelando, ¿no? Para todos poder ir en grupo, para que todos vayan entendiendo, ¿sí? Entonces, las ventajas de nuestro curso. Muy bien. Bueno, el módulo de carga masiva, las funciones y vistas, esto que es una herramienta totalmente importante. También vamos a ver ejercicios, ejemplos de esto, de manera práctica. Y también ahorita también vamos a ver algunas vistas, también cómo proceden. Vamos a ver unos ejemplos también ya en unas tablas en unas bases de datos que por acá tengo. Luego los procedimientos almacenados, los famosos SPs. Mm, ok, a ver, un ratito. Sí, bueno, si no me equivoco, esa es la PPT, la primera clase de la instalación del SQL, pero o sea, sí hay un link, pero está en la primera clase, en la clase introductoria. Ahí todo eso está, ahí es donde se van a dar todos esos parámetros. Luego, a ver, creación de las vistas, muy bien, procedimientos almacenados, los disparadores. Ejecución y eliminación de procedimientos, tal cual. Básicamente al final del curso vamos a aplicarlo todo, ¿no? Vamos a aplicarlo todo para poder llevar a cabo nuestro curso de SQL Server con MySQL. Ahora vamos a responder estas preguntitas que están bien. Y ya, esa información sí está en la primera clase, ¿sí? Para la instalación. Y de igual forma hay algunos tutoriales, es directamente con la instalación de SQL Server. Ahorita no tengo los links, la verdad. Y recordemos, no tenemos que acelerar un poquito, ¿no? Por el tiempo. A ver, hay una versión que me están mandando aquí también. Sí, sí, está muy bien. El SQL Server Management Studio, versión 19, está perfecto. Mm, mm, ya, justo como acababa de mencionar. En este caso, mi idea es esta, o como lo he estado planteando, y la verdad ha sido bastante efectivo, aprenderlo todo en SQL Server, ¿sí? Las consultas, todo, ver dentro de nuestra teoría, dentro de los PPTs están también las diferencias entre los lenguajes, consultas y los queries. Sin embargo, mi idea es plantear todo de la mano dentro de SQL Server, o sea, como dije, aprender a gatear, caminar y correr, y luego ya hacer lo mismo, pero en otro entorno. Básicamente es eso. Y sí ha funcionado muy bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a ver, ¿cómo les explico? Como, usualmente cuando tienen ya el primer objetivo de trabajo y todo eso, lo que tienen que hacer es modificar tablas, a veces trabajar en una base de datos, la modificación, agregación o tal data que quieran que estén requiriendo la empresa. Entonces va a servir lo mismo de igual forma. Entonces, por eso es que, ¿no? Está a la par. Y eso, lo de la mano, lo que sí tenemos en cuenta es que todos los queries y todo lo que vamos a ir avanzando está su versión SQL, SQL Server y su versión de MySQL. Así que por ese lado no hay problema. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estamos bien. Con el tema de la instalación, recordamos que son dos. Hay una que es SQL, el SQL Developer, que va a va a usar la computadora como un servidor. Y a la par, claro, vamos a instalarlo juntos, en ese lado si no hay ningún problema. Y luego tenemos que descargar el SQL Server Management, que tenemos que tener cuidado con los lenguajes, por ejemplo. En la clase, hace dos clases, o sea, unas dos anteriores, tuvimos un problema con eso del lenguaje, que se habían instalado en diferentes, así que con eso ya lo tenemos en cuenta y vamos a tener eso en cuenta para nuestra instalación. Muy bien, listo. Y a la par, obviamente tenemos que avanzar todos cuando todos tengan el SQL. Está lista ya en la web. Cuando ustedes ponen ahí descarga de SQL Server, la versión de desarrollador, con esa está perfecto. O sea, es bastante directo, la verdad.
es la 19, si no me equivoco, con la que trabajamos. Si tuvieran una anterior, de igual forma lo deberían actualizar, ¿no? A la que está ahí, porque no es mucho tiempo para escoger una anterior, así, o sea, no es, por ejemplo, Python, ¿no? Que entran y tienen 8000 versiones para escoger, ¿no? No, no va a ser lo mismo, es bastante directo, a menos que tengan una pucha súper antigua, ¿no? Pero ahí si tienen el inicio, como ha mandado nuestro compañero aquí, que se puede apreciar, está perfecto, ¿sí? Muy bien. A ver. Vamos a continuar. Muy bien. ¿Cuáles son sus objetivos en nuestra masa media? Centra nuestra atención en las habilidades y proyectos que serán capaces de desarrollar los participantes una vez realizado el curso. A través de ejemplos prácticos, simularemos el desarrollo de proyectos típicos y recurrentes con los de un DBA, un administrador de base de datos, se encontraría habitualmente en su entorno profesional. Este enfoque práctico está diseñado para proporcionar una comprensión profunda y aplicable de las responsabilidades diarias y las tareas de un DBA. Muy bien, básicamente vamos a realizar esto. Algo que yo siempre he tenido muy en cuenta, o algo que a mí me gustaba cuando aprendí un nuevo lenguaje o una nueva tecnología, es que es mucho mejor verlo como que, ¿cómo es un día? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a ver? Eh, o, por ejemplo, cuando tú entras a un trabajo y te van a dar una capacitación, ¿no? No te van a dar una capacitación de cómo utilizar el lenguaje, ¿no? Sino te van a decir, mira, entras aquí, vas a agarrar esto, acá tenemos el otro, acá lo vas a mezclar si te piden tal cosa, mira, un día común me pueden pedir, oye, quiero tal reporte, ¿no? Ya, entonces yo digo, a ver este reporte, ¿no? Básicamente un ir al grano, porque a veces lo muy general, o lo simplemente quedarnos como SQL, el select, el insert, ¿no? Ya aprendí el insert, ya estoy, ¿no? Entonces, a veces queremos un ejemplo bien en la cancha basta con muy pocos ejemplos en la cancha para decir, ya me establecí, ya tengo un concepto para poder utilizar las herramientas que ya tengo, pero aquí, ¿no? En la cancha, porque hay muchas clases, muchos cursos que te dan toda la teoría, ¿no? Tienes toda la teoría, el select, todos los casos, cómo vas a utilizar un join, pero ¿para qué o en qué casos lo vas a aplicar o dependiendo de qué te van a pedir lo vas a aplicar, ¿no? Entonces ahí tenemos eso es lo que podemos, podemos aprovechar este curso, ¿sí? Muy bien. Vamos acá con un poquito de lo desde cero que vamos a ir trabajando. Por ejemplo, acá tenemos la normalización de base de datos, que lo vamos a ver igual desde la parte de la introducción, que es algo bastante, que es algo bastante importante. ¿Por qué? Porque la normalización de base de datos es bastante importante. Acá como podemos ver, películas, compañías, actores, directores tenemos. Muy bien. ¿Qué es lo que les voy a poner esto como un ejemplo bien práctico, por ejemplo? Cuando yo voy a cocinar, ¿no? Ya, yo voy a cocinar un platito de, no sé, el plato que yo quiera. Y yo lo estoy viendo en YouTube. Cómo es que preparan ahí ¿no? En el tutorial, todo en el YouTube, cómo es que preparan el plato que nosotros queremos hacer? Todos los ingredientes los tienen en la mesa. El poquito de sal que necesitan, el poquito de pimienta que necesitan, una pechuga de pollo, pan rallado, lo que sea. Muy bien. Entonces, cosa muy distinta, cosa muy distinta, que yo quizá tenga todas las cosas, pero desordenadas en mi cocina. O sea, esta es mi cocinita, acá está el caño, acá está la alacena, acá está la otra parte donde están las ollas, las sartenes. Ahí está. Mira, van a ver este ejemplo bien práctico. Entonces, acá yo tengo mi mesita donde voy a trabajar y voy a hacer mi plato, igualito. ¿Sí? Voy a hacer mi plato. Y yo empiezo así, con mi video acá. Entonces yo digo, ya, dice que le agregue huevos. Entonces me voy, tengo que agarrarlo. Luego me dicen, tengo que batirlo. Ah, ya, me voy al cajoncito de acá, y me agarro el batidor y vengo y me pongo a batir. Luego necesito la leche. Ya, me voy a la refri y agarro la leche. Necesito tal cosa. Me voy y agarro. Me voy y agarro. Y sigo viendo el video.
Los huevos ya recuerden que tienen que estar haciendo cierto movimiento para después mandarlos a la sartén para que salgan relativamente bien, no dejarlos estancados. Entonces, esos tiempos son contraproducentes. Ahí tenemos algo totalmente contraproducente. ¿Qué diferencia hay si es que yo tengo todas mis cosas así como lo tiene el que está haciendo el tutorial? Lo tengo todo listo y ahí me pongo a preparar las cosas. Entonces, este es el claro ejemplo de la normalización de base de datos. ¿Por qué? Porque mi cocina es como la lista, o la tabla en este caso, de volcados. Esto es como una tabla de volcados, por ejemplo. Toda mi cocina. ¿Por qué? Porque dentro de mi volcado, yo tengo todo lo que necesito, pero lo tengo desordenado, quizá no sé dónde está, quizá no sé cómo está organizado, y no, quizá no sé si esto es, no tengo potes, ¿no? Como todo lo de la abuelita, que en un esto de yogur, ¿no? Pueden meter harina, en otro pueden meter chuño, no sé cuál es cuál. Entonces, todo lo tengo así. Entonces, esta es la clara referencia de una tabla de volcados o una tabla así grandota sin normalizar. Esta es la clara referencia. ¿Y cuáles vendrían a ser todos mis insumos así separaditos ordenadamente? Mis bases normalizadas, mis tablas normalizadas. ¿Por qué? Porque acá tengo solo un género de cosas, solo un género de cosas, solo un género de cosas. Y simplemente si yo quiero películas y los actores que salen en la película, ¿no? Un ejemplo. Películas y los actores que salen en la película. Ya, entonces aquí hago un cruce, qué actores están en cada película, deben tener alguna llave, algún identificador, y los pongo, ¿no? En esta película está el actor tal, 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 tal. O si no, lo único que quiero es en qué películas han trabajado ellos. Entonces, Tom ha trabajado aquí en 300, en Sofan ha trabajado aquí. Entonces, Tom tendría 3 registros. Ya estoy mezclando las cosas que yo solamente quiero presentar, quiero mostrar. Muy bien, esas vendrían a ser nuestras diferencias. O, por ejemplo, ¿cuál sería la otra? O sea, ¿cuál sería en este caso mi cocina? Que todo esto esté mezclado, que todo esto esté mezclado. ¿Cómo sería que todo esto esté mezclado? Sería de la siguiente manera. Acá tengo las películas. ¿Qué le puedo agregar aquí? Directo, ¿ah? Acá le puedo agregar toda esta tabla de directores. Puede entrar acá. ¿Por qué? Porque Hulk tiene tal director, Spider tiene tal director, ¿no? 300 tal director, y lo pongo acá. A la par acá le sumo esto. ¿De qué compañía es Hulk? Es de Fox. ¿De qué compañía es tal? Es de tal. ¿De qué compañía es tal? Y encima le pongo también su dirección. ¿No? Le pongo el nombre, la fecha de nacimiento, el nombre de la compañía, la dirección. ¿Qué actores salen en Hulk? Pucha, entonces no solamente va a salir él, sino también puede salir él. ¿Por qué? Porque los dos pueden haber actuado en la misma película. Entonces ya tengo repetidos 2 veces Hulk, con hasta aquí la misma información. Y ya acá es donde la información va variando. Entonces, esa vendría a ser mi cocina. Tengo una cocina saturada. Si yo solamente quiero películas, si yo solamente quiero una pizca de alguna cosa, entonces ya se me hace un poco más complicado, se me hace un poco más, eh, no es un poco más pesado de realizar, o básicamente no está en el manual de buenas prácticas tampoco realizar eso. Lo mejor siempre es normalizar nuestra base de datos, normalizar nuestras tablas para poder hacer eso. Luego también tenemos que ver los tipos de datos que vamos a tener, ¿no? Varchar, tipos de simplemente escrito, tipeado, lectura, los enteros, ¿no? Los valores con coma flotante, valores de fecha, que acá también tenemos, ¿no? Todo eso es lo que vamos a abarcar con la parte de las tablas, la base de datos. Muy bien. A ver, a ver, vamos a continuar. Aquí también que tenemos en la parte de nuestra normalización de bases de datos. Esto de acá es de manera gráfica de nuestra normalización de base de datos y la conexión entre sus llaves. Estas llaves, básicamente, las llaves principales y las llaves foráneas, las llaves principales son los identificadores que tiene cada una de nuestras tablas normalizadas.
O sea, tengo la tabla de teléfonos de usuario, solo los teléfonos del usuario, ¿no? Entonces acá voy a tener el ID del usuario y su teléfono respectivo. El usuario Gremios Tech, acá lo tenemos, no solo el ID del usuario. Entonces, si yo quiero hacer un cruce, si yo quiero el teléfono, ahí tengo todos sus datos del usuario, pero yo quiero su teléfono, entonces hago una comparación entre estos y hago que aquí me agarre el dato, ¿no? Nada más. Eso vendría a ser nuestra llave que acá estarían compartiendo como ID de usuario. Igual acá, ¿cuál vendría a ser la llave de conexión? ID de dirección es la que está marcando. Si yo quisiera todo esto, por ejemplo, y se lo agrego acá, tendría que ver con nuestra ID de dirección y luego jalo toda esta información de acá. ¿Cómo vamos a realizar estas actividades? Con los famosos joins, que ya lo hemos, que ya lo vimos, ¿no? Que vimos que lo vamos a poder ver durante el curso. Muy bien, esto es de manera gráfica y las conexiones entre estas bases ya normalizadas, como les estoy explicando. Y al final, por ejemplo, esto nos ayuda a ver la relación y cómo vamos a manipular o de dónde vamos a extraer cierta información, ¿no? Por ejemplo, me pide tal actividad. Quiero mis usuarios y las provincias en las que viven. Uy, ¿qué hago con la provincia donde viven? ¿Dónde están las provincias? Acá están las provincias. Uy, estamos lejitos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Acá tengo que jalar, tengo el ID de dirección. Muy bien. Del ID de dirección tengo que jalarlo y a la par jalar el ID de código postal. ¿Por qué? Porque con este ID de código postal voy a acceder a esto. Con el ID de código postal, haciendo un cruce, accedo a ID de municipio. Tengo mi ID de municipio. ¿Y para qué tengo ID de municipio? Para hacer la comparación con esto y obtener, bueno, ¿cuál valor? ¿Cuál es el que me importa? El ID provincia. El ID de provincia, puedo hacer otra vez cruce y adquiero mi nombre de provincia. Muy bien, como se dice, lo que quiero obtener, ¿no? Esto lo vamos a ver también con ejemplos ya prácticos, también durante la clase. Cómo es que se realiza esto, ¿no? Todo lo que acabo de explicar quizás suena a veces un poquito, se marean algunas personas, pero dentro de la práctica y todo van a ver que es algo bastante entendible, la verdad, no es algo tampoco para súper complicado. A ver, vamos a ver. Muy bien, ETLs, exportar, transformar, carga. Tenemos esto. No, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que acá tenemos con esto? Nosotros vamos a tener una data dentro de esta base de datos, la podemos extraer de donde nosotros querramos, como vimos, ¿no? De un TXT, de otra base de datos, de un Excel, ¿no? Y lo vamos a tener aquí. ¿No? Y estas bases de datos, estas tablas pueden ser también de diversos sitios, ¿no? Por ejemplo, acá los ERPs, los famosos ERPs, que son como Odoo, el SAP, ¿no? Que son o los mismos de ventas también, o sea, ¿no? Tenemos un registro y una tabla con todas las ventas, con todas las cosas, todo eso. Entonces, yo no sé qué cosa hay ahí, ¿no? A mí simplemente me lo dan. Entonces, esto es una información de entrada y luego tenemos aquí una, una caja negra. Para nosotros no va a ser una caja negra. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer la estructura que vamos a hacer aquí. La podemos ver, presenciar de cualquier manera, básicamente. ¿No? Por ejemplo, separar la información, normalizarla, luego tomarla otra vez lo que vamos a necesitar para hacer el respectivo reporte que vamos a querer. Entonces acá tenemos reporte, para ventas, reporte, para tarjetas de crédito que quiero ofrecer, ¿no? Reportes para la SUNAT, reportes de tal cosa, ¿no? Todo eso vendrían a ser distintos tipos de reportes. Muy bien, a ver, ¿SQL tiene alguna limitante en la cantidad de información almacenada? Claro que sí, es respecto al servidor. Si nosotros utilizamos nuestro servidor, nuestra máquina como tal, no en este caso estamos utilizando nuestra máquina, las empresas usualmente tienen distintos servidores que se utilizan ya y nosotros usualmente tenemos conexión hacia ellos, a menos que trabajemos presencialmente y con una conexión así directa, eso ya sería otra cosa,
pero usualmente tenemos una conexión con VPNs. Y esta limitante es justamente en base al servidor. Si nosotros estamos usando la computadora y cuando tenemos una sobrante de 500 gigas, tenemos ese espacio, pues, ¿no? Básicamente es eso, pero igual como con las datas que vamos a trabajar no va a haber mucho problema, obviamente, porque no vamos a llegar a eso. Y con la parte de las empresas están preparadas para tener ese soporte, ¿no? Con SQL no vamos a tener mucho problema con eso, ¿no? Para hacer nuestro trabajo. Así que tenemos eso. A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Ya, aquí tenemos unas tablas y tenemos flechas. Tenemos tablas, tenemos cuadritos, flechas. Diagrama de flujo y lógica. Chicos, cualquier lenguaje de programación, no importa cuál sea, que puedan tener o inicien, siempre está súper bien tener en cuenta lo que es un diagrama de flujo, que es la lógica de todo lo que vamos a realizar. O sea, cuando me mandan a hacer a mí, quiero tal información de este cruce, de tal cosa, ¿no? Como bien observamos aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, ¿no? Quiero esta información de aquí, acá, acá, aquí. Muy bien. La verdad, yo lo que siempre tengo en cuenta para hacer este tipo de cosas es mi lápiz y papel, ¿no? Lapicero, papel. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, trabajamos en computadora, todo, pero si tú haces un muy buen diagrama de flujo, ¿sí? Si tú haces un buen diagrama de flujo, no tenemos problema para realizar nuestra programación, porque simplemente tenemos que aplicarlo. Sabemos qué cosa vamos a cruzar, sabemos qué cosa vamos a adquirir del otro, como acá dijimos, ¿no? Ok, yo acá voy a adquirir esto y esto, ¿no? Entonces lo puedo hacer como un diagrama de flujo, un diagrama de bloques que tengo acá, ¿no? Voy a hacer un join y voy a obtener bueno, esta información ya la tengo y voy a sacar esta información. Voy a tener otro join y ahora voy a sacar esta información. Entonces con eso ya yo voy obteniendo una base de lo que estoy haciendo, porque si a mí simplemente me dicen, quiero hacer esto, quiero sacar esto acá, entonces yo me pongo a hacer, ya me pongo a buscar todas las bases, ok, ya. Eh, Empiezo a sacar todo, ok, voy a hacer un filtro con este, o voy a hacer un filtro con este, pero ¿para qué estoy haciendo un filtro con este? Por si acaso, es que no estoy viendo qué tiene acá. No, igualito, como el tema de la normalización, también tenemos que tener en cuenta y decir cuál es nuestro camino más directo para cumplirlo, ¿no? Los cruces, todas las condicionales tienen que ser efectivas, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta y eso es en lo que nos ayuda un buen diagrama de flujo realizado. Entonces, acá lo que nos están diciendo, vamos a ver, vamos a observar, es un proceso. Eh, Acá tenemos una tabla, acá tenemos otra tabla, ¿sí? Y me están diciendo que de esta tabla de address alimenta para acá. Me están diciendo cómo se genera esta tabla, qué la alimenta, de dónde se obtiene, con un SP. ¿Qué es este SP? Es un proceso almacenado. O sea, el proceso almacenado se encarga de alimentar esta tabla. Dentro de un proceso almacenado no solo hay un select y todo lo que yo quiero, sino también puede haber un into, que en este caso sería hacia dónde queremos dirigir esa consulta, ese query. Entonces, eso es lo que va a pasar por acá. De acá también podamos decir que está alimentándose, puede alimentarse por este SP y puede ser alimentado por este SP. Este está alimentando acá y acá están teniendo una conexión, ¿no? Entonces es un ejemplo que luego también lo vamos a verificar. También puede ser como es en este caso, ¿no? Los SPs. ¿Por qué? Porque no solo es el tema de manejar las tablas que tenemos, sino yo puedo decir, ya, pero esta tabla que me están pidiendo que la trabaje, que obtenga, que le haga un cambio, ¿de dónde lo obtengo? De dónde lo obtengo, entonces yo tengo que observar, ¿no? De qué cruce viene, qué proceso lo está realizando, qué proceso lo está alimentando, yo tengo que observar eso. Entonces, usualmente voy a tener que observar SPs, ¿no? Qué es lo que va a realizar esa actividad. Entonces, tengo que aprender a desglosarlo, tengo que ver de dónde están viniendo, todo eso. Muy bien, eso también vamos a aprender a hacerlo durante el curso.
A ver qué más tenemos por aquí. Acá también tenemos ya algo un poco más directo, ¿no? Desde la parte del filtrado, ¿no? Acá tenemos la información, básicamente, tenemos nuestra información volcada, tenemos acá un filtro, ¿sí? También acá tenemos otra información distribuida, ya, que está siendo filtrada, luego va a venir siendo que nos dicen acá un inner join. ¿Qué está haciendo esto? Básicamente estas son tres tablas, uno, dos y tres tablas. Esta tabla está siendo filtrada previamente, ¿por qué? Porque quizá hayan datos que no quiero, quizá hayan datos que solo quiero con clientes VIP. Entonces, esta tabla justo tiene el marcador tipo de cliente. En este tipo de cliente acá tengo VIP y regular. Entonces acá le voy a aplicar el filtro que diga el filtro que sea solo clientes VIP, ¿no? Ya está. Entonces ya que tengo esa tabla ya filtrada, ahora sí la voy a combinar con estas dos tablas que me da la información del usuario y, y por ejemplo, a ver ¿cómo se llama esto? Se me va el nombre. No, su historial crediticio, su puntaje crediticio, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Porque quiero ver si es candidato para ofrecerle una tarjeta y solo lo voy a ofrecer a los VIPs. Entonces, toda esta información se mezcla, ¿no? Hacemos un join, un inner join en este caso, adelantamos, el inner join es como una intersección, va a ser todos los que tienen en común y luego tenemos nuestro select, o sea, nuestra consultita final. Y ahí vamos a obtener la data que nosotros queríamos de unas tablas normalizadas, nada más. ¿Sí? Entonces, este vendría a ser nuestro diagrama, cómo lo podríamos plantear, lo podemos hacer también en... Esto también depende bastante de dónde estamos trabajando, ¿no? Puede haber una empresa que simplemente nos diga, ve, realízalo, pero puede haber otra empresa que te diga, oye, quiero un documento de cómo funciona esto, de cómo funciona el otro, cómo has hecho tal cosa, ¿no? O también yo lo puedo realizar, ¿para qué? Para si es que yo me voy o, por ejemplo, me enfermo, oye, ahí te he dejado un manual de cómo funciona este procedimiento, ¿no? Entonces dice, ah, ya, genial, es un valor agregado por ahí, ¿no? Entonces, esto es algo bastante útil en este caso. Muy bien, hemos visto pues, que las generalidades hasta los pasos, ¿no? Que pueden seguir esto. Y acá viene el tema del inner join, los where, la creación de las tablas, ¿no? Todo ya de manera más detallada. Recordemos, ahorita estamos viendo todo a nivel macro. Hasta acá ha llegado nuestra PPT, pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a darnos un adelanto con lo que ya son nuestras bases de datos, nuestras tablas, algunos SPs. Muy bien, acá tengo información de prueba. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos un select, esto es algo bastante sencillo, solamente es un select, las cabeceras que yo quiero obtener, un front, y ya está. Vamos a ver un proceso que me gusta bastante, que fue de los primeros que hice, que se da entre diferentes bases. ¿Dónde está? Acá está. Ya, vamos a ver este proceso de acá. En este proceso de aquí, yo tengo lo siguiente. Yo quiero la actividad de aquí, actividad marcaciones. Bueno, pero ¿qué es esto? Esto está dentro de programación, o sea, es un procedimiento almacenado, o sea, un SP, Store Procedure, ¿ok? Entonces, esto de aquí vendría a ser, son pasos, todo esto de acá son pasos de SPs que se van a realizar secuencialmente para obtener un resultado. Muy bien, entonces yo acá tengo actividad marcaciones, vamos a abrirlo. ¿Cómo lo abrimos? Le hacemos clic derecho y le vamos a poner modificar. Ojo, acá hay una diferencia también en esto, ¿por qué? Porque si yo le pongo modificar, yo acá puedo hacer todas las consultas que yo quiera. ¿Por qué? Y esto es algo de bastante ayuda. Por ejemplo, miren esto. Acá tenemos de dónde está proviniendo, de dónde proviene. Tenemos un ler, join, tenemos un join, un cruce con otra tabla. Y acá tenemos dónde, con qué llave está cruzando. Luego tenemos otro join
Tenemos otra llave con la que está cruzando, otro join, otra llave, otro join, otra llave. Y dentro del select tenemos todo lo que al final queremos en esta tabla. Muy bien. Entonces, acá, yo no sé nada. Yo no sé nada de este CP, no sé dónde estoy, no sé qué hacer. Pero yo tengo mis conceptos. Yo tengo los conceptos de que es el from, que es el left join, que es todo esto. Entonces yo puedo acá hacer simplemente revisarlo. Yo puedo revisarlo y ver qué diferencias hay. Ustedes dirán, oye, pero estás modificando algo que está que ya está, pues no, ya está listo. Mejor ¿cómo haces una copia, un esto? Muy bien. Esta es la diferencia entre algunos otros lenguajes, ¿no? La facilidad de la ejecución por selección. O sea, yo selecciono algo hasta cierto punto, lo ejecuto y solo va a ejecutar eso, ¿no? Entonces, ustedes dicen, oye, pero ¿qué has hecho? Has sacado las tablas, has generado algo, ¿no? No vas a modificar una tabla, una base de datos con valores erróneos o lo vas a cargar otra vez, ¿no? Entonces, eso también es algo que pues, se podría esperar a veces de otro lenguaje, o se podría creer, ¿no? Pero acá, ¿cuál es la ventaja que tenemos? Un proceso almacenado como un disparador, o sea, yo voy a presionar play y se va a ejecutar. En este caso, no estoy ejecutando el proceso almacenado. ¿Cuál es el proceso almacenado? Este de aquí. ¿Cómo se ejecuta? Con la palabra exe, ¿no? Entonces yo acá lo ejecutaría de esa manera, pero yo no lo estoy ejecutando. Ahora, ¿qué pasa si yo hago acá un montón de modificaciones y lo cierro? Lo cierro. Ah, lo estoy ejecutando. Ahí tenemos ya parte de la ejecución. Tenemos ya data que me está lanzando, data que me está presentando y todo esto. Así que todo bien. Eh, ¿No? Pero, por ejemplo, ahorita les voy a mostrar un ejemplo bien, bien práctico que a mí me habían hecho pasar. Pero, por ejemplo, en este caso, más que nada, acá les voy a mostrar un trabajo un poco híbrido, pero usualmente se realiza, por eso es que, bueno, en este caso estamos trabajando SQL, pero el SQL y las automatizaciones hoy en día van bastante de la mano con lo que es Python. No sé cómo es el tema con el curso, creo que hay paquetes, no lo sé, pero Python también es una herramienta bastante importante. ¿Qué es lo que hace Python? Yo le puedo decir a Python que ejecute este CP, ¿no? Y a la par que ejecute otro CP, y a la par otro CP, y ejecute varios SPs en orden. Entonces, en este caso, yo lo que tengo es en este caso, yo lo que tengo simplemente, yo no he alterado mi, mi SP, ¿no? Mi procedimiento almacenado. Por ejemplo, yo lo que digo es, uy, a mí me han pedido ahorita que yo obtenga una variable más, o sea, un campo más. Tengo ID llamada y el campo X me están pidiendo. Entonces yo digo, uy, pero ese campo, ¿de dónde lo voy a obtener? Pues no. Entonces ahí viene. ¿Por qué no tengo quizá todos los campos? ¿Por qué? Porque acá estoy seleccionando cuáles son los campos que yo quiero obtener. Pero quizá no he puesto el que ahorita me están pidiendo. Entonces tú dices, ah, ya, pues solo lo agrego acá, pero ya, está bien, chévere, solo le agregas, pero tienes acá trabajando una, dos, tres, cuatro, cinco tablas distintas. Cómo vas a saber cuál es cuál? Revisando. Vas a tener que revisar esta tabla, verificar sus casos. No las quieres revisar todas, solo quieres el campo. Vas a tener que revisar solamente 5 registros y buscar si tienes ese campo que deseas. Entonces ahí lo agregas. Entonces algo que tú ves como que algo súper complicado, que dices, oye, esto de acá no es muy grande, tiene muchas aletas, no lo entiendo. Entonces, con paciencia, lo vamos entendiendo. Con los conceptos que vamos obteniendo, podemos entenderlo o podemos ayudar, ¿no? Paso por paso. Entonces, en este caso, vamos a ver un poquito este CP, lo que nos está declarando aquí. Me está diciendo declarar inicio final, inicio de la fecha, final de la fecha. Me está obteniendo el día de hoy y le está restando 1. O sea, básicamente lo que acá está haciendo es capturar todo el día anterior. ¿Sí? El inicio es el día anterior a las 0 horas y el final es el día anterior a las 11:59, ¿no? Acá le cambia de tipología para luego ponerlo acá. ¿Dónde lo está poniendo? Aquí, en la condicional para que sea automático. Entonces, ¿qué está haciendo este proceso? Este proceso, si yo lo ejecuto hoy día, me da el día anterior. Si yo lo ejecuto mañana, me da el día de hoy. Si yo lo ejecuto pasado, me da el día de
de mañana, ¿no? O sea, ya no voy a tener que poner qué fechas, qué esto, qué el otro. No voy a tener que poner nada de eso. Muy bien. Tenemos una unión. Recordemos que esto de la unión, cuando vamos a trabajarla, tenemos que tener en cuenta la cantidad de campos. ¿Por qué? Porque si acá tengo 50 campos que son tales y lo junto con otra tabla, las pego, tienen que tener la misma cantidad de campos y tienen que ser los mismos campos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien, básicamente eso es lo que tenemos. Acá, por ejemplo, tenemos una, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está este proceso? Ya. Acá, por ejemplo, este es un Python. Y acá lo que estamos obteniendo es leyendo todo de un SP y pasándolo a otra base de datos, a una tabla respectiva. Entonces, si lo podemos leer acá o entender aquí, que vendría a ser, acá me da una tabla. Ese programita lo que me ayuda es leerlo y pasarlo a otro servidor. ¿Y cuál es ese servidor? Uno que está por acá, es el punto 10. Entonces, este punto 10 lo almacena en igualito, ¿no? Dependiendo de cuál estamos trabajando, en actividad marcaciones. La tabla, actividad marcaciones. Y así cada SP va alimentando una de las tablas con el registro indicado del día actual, ¿no? O del día anterior, perdón. Entonces, si yo ejecuto esta tablita a las 5 de la mañana, voy a tener justo ese día para analizar todo lo que ha pasado el día de ayer. Eso es lo que tienen los analistas. Entonces, eso es una cosa. Eso es lo que están haciendo esos SCPs de ahí, pero ahora yo quiero un consolidado más práctico, más directo. Entonces, acá tenemos una vista y acá tenemos otros SCPs. Estos SCPs, estos procesos almacenados, están ya en otro servidor, van a hacer otra chamba con la data que tienen acá. Entonces, vamos a ver esto de marcaciones. Vamos a ver, vamos a abrirlo, vamos a ponerle modificar. No lo vamos a alterar, obviamente. Y es así chiquito, pero hay que entender qué es cada cosa, ¿no? Entonces lo que acá me están diciendo está ejecutando, acá está esta consulta, select from, ¿no? Acá está la tabla de dónde está, pero no es una tabla, si nos damos cuenta, sino es una vista. También vamos a ver vistas dentro de nuestra clase. Una vista es básicamente, a ver, ¿cómo les puedo explicar? ¿Cómo les puedo explicar? Un ejemplo. Yo tengo una tabla grandota, ya, no quiero normalizar esto, no quiero normalizar estos datos. Tengo una tabla grandota y tengo acá, ¿no? Varios campos, varios campos, varios campos. Así lo quiere el cliente. Entonces, para yo no querer hacer cada rato un filtro, yo voy a hacer una vista. ¿Cómo es una vista? Acá voy a poner todo lo que quiero. Todo lo que quiero, todo lo que quiero, todo lo que quiero. ¿Y por qué estoy poniendo todo lo que quiero? Para que de frente cuando lo ejecute aquí en mi SP, eh, ¿no? Me entregue esta vista ya resuelto. Básicamente esta vista simplemente es una consulta ya preparada, ¿no? Para no tener que hacer esa consulta cada rato. Así que eso es una vista, lo toma como si fuera una tabla, si se dan cuenta. Está poniendo desde dónde y pone así, pero pone la vista, lo toma como si fuera una tabla. Entonces podemos ver, acceder a esa vista. ¿Cuál es esa vista? Acá la tenemos. Pueden chequear el nombre, View, FTP, ya, acá no nos da la parte de modificar, pero igual podemos. Le hacemos un clic derecho, incluir vista como, un alter y le damos. Entonces, un ratito, ya ahí ya lo tenemos. Y si se dan cuenta, como les dije, es una selección de lo que ya quiero, aunque miren, acá también tiene sus LEDs, sus joins, perdón, sus joins respectivos los tiene acá para que pueda trabajar justamente solo lo que quiere y acá ya lo ponga como un consolidado y lo suba a una ruta específica ¿no? de una dirección X que requiera la empresa, ¿no? Básicamente esto es lo que está haciendo esta ejecución. Entonces podemos tomar nuestro proceso así, pues, ¿no?
¿Cómo sería? A ver, tenemos que en el servidor 95, tenemos en este servidor, vamos a ejecutar, eh, vamos a ejecutar todo esto. Vamos a ejecutar todo esto. O si no, también, ¿no? Vamos a ejecutar todo esto y esta información que nos están dando acá, esta información, la vamos a alimentar en otro sitio. Obviamente en este caso ya está realizado, ¿no? Ya está el SP, pero si yo no supiera, si yo estuviera empezando de cero, si me dicen, oye, tienes que hacer esto, no tengo una referencia, muy bien. Ojo, clave, comunicación. Comunicación con el cliente y decirle, a ver, ¿qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿De qué forma? ¿Cuánto tiempo tenemos? No, no se puede en ese tiempo, tienes que darme un poco más de tiempo. Comunicación y para quedar coordinación de tiempos, todo eso es directamente con el cliente o con la persona interesada. Si yo le digo, sí, ya lo hice, ya está esto, ¿no? Ya lo subí a producción. Oye, pero esto no es lo que yo quería. Entonces, ahí hay un detalle bastante importante, ¿no? En este caso, ya lo tenemos acá, entonces subimos y luego venimos, ya alimentamos nuestras tablas respectivas. Ya alimentamos nuestras tablas respectivas aquí. Entonces, ¿qué ahora vamos a hacer acá? Vamos a utilizar las siguientes, ¿no? En este caso, los otros SPs, pero que ya están en otro servidor, con sus respectivas vistas y todo. Otro ejemplo, por ejemplo, ¿qué pasa si me dicen, oye, quiero este proceso, pero para lo mío, para mi negocio? Ya, pues. Entonces, ¿dónde está tu base de datos? Ya, tu base de datos está acá, todo. Entonces, lo voy a aplicar igual. Lo voy a aplicar igual a los campos que más se asemejen, ¿no? Entonces, y también hago el mismo procedimiento. Hago el mismo procedimiento, estoy combinando vistas, estoy combinando procedimientos almacenados que al final cargan mi data y me la entregan ya en un formato respectivo, como puede ser por acá. Como puede ser por acá, ¿no? Los tiempos que me están pidiendo como consolidados, eh, aquí también las fechas respectivas, la data respectiva y todo esto. Muy bien, estamos presentando un proceso, ¿no? A través de varios store procedures que utilizan vistas, alimentan tablas, tienen filtros dentro, como pueden haber visto, tienen los joins, tienen cruces que van a obtener también de otras tablas más genéricas, más generales, como hemos visto acá, ¿no? Una data histórica y un detalle de interacción, es algo mucho más grande, ¿no? Entonces, y yo lo puedo poner acá también, pues, yo no sé qué tiene acá. Le voy a meter su cele, voy a chismosear, ¿qué tengo acá? Y lo abro, vamos a ponerle un top 100 para ver sus datos, pero que no se sature. Ya está, ya está. Entonces, acá tengo mi data, ¿no? ¿Cuáles son los negocios? Acá veo que tengo varios negocios, acá lo están filtrando solo el que estoy requiriendo, pero pueden ser otro tipo de negocios y todo esto. Entonces, ahí es donde yo voy obteniendo esta información para hacer lo que yo desee, los cambios que yo desee, pero tengo obviamente que investigar. Por ejemplo, para ya cerrar este tema, para ya cerrar con nuestra masterclass, había un proceso que se escuchaba muy fácil. Así es la palabra. Se escuchaba muy fácil. El proceso consistía en, tenían un consolidado así de esto, igualito de estas cosas, de tiempos, ¿no? De los tiempos, como acá lo acabamos de ver también. Entonces, estos tiempos tenían, ¿dónde está? Estos tiempos estaban hechos a medida que eran, por día y toda la información que ha sido tomada por día ha sido adquirida por todo el día. Muy bien. Pero, ¿cuál era la diferencia acá? Que dijeron, quiero que ahora lo fracciones por hora. ¿Ya? Entonces, nada.
lo que primero se te viene, pucha, acá le pongo hora, pues, ¿no? Le saco la hora, pero no. Tienes que buscar la tabla donde se obtiene esa hora, número uno. Número dos, tienes que ver con qué se están dando los cruces de tiempos, porque tú puedes estar haciendo cruces de tiempos de manera diaria, entonces tienes que tener otra tabla, pero por horas, para hacer un cruce respectivo. Es lo que por acá se hizo. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Era por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. Ahí, creo. Ujú. Llamadas. No me encuentro, ¿dónde lo tenía? Extraño, no me acuerdo que lo tenía por acá. Bueno, básicamente el ejemplo es ese. Y lo que teníamos era, por ejemplo, este tiempo su usuario era el que marcaba ese paso para registrarlo mediante días, pues, ¿no? Entonces ese tiempo tenía que modificarlo. Y eran un montón, así, varios chiquitos que tenía que modificarlo, que ya no podían ser solamente uno de los campos tiempo, sino que tenía que agregarle el campo de hora. Y tenía que escoger el formato correcto para utilizarlo. Entonces, por ejemplo, acá, todo esto, todo esto, todo esto. Acá tenía inbound estado, TMO, fecha, pero a la par de la fecha tenía que poner también la hora. Entonces tenía que usarlo en cada uno de estos para que al unirse se realice esa ejecución, todo esto, pues, ¿no? Eh, a ver, ya. Sí, básicamente esto es a lo que quería llegar, los ejemplos prácticos o casos de uso, ¿no? A ver, acá tenemos ya una pregunta para ir cerrando. ¿Nos puede explicar qué se debe la gran cantidad de tablas de una base de datos? Simplemente porque las necesitas. Simplemente porque las necesitas. O sea, es dependiendo la normalización de tablas que tengas, es dependiendo la cantidad de procesos que tengas, es dependiendo la cantidad de tablas de análisis que requiere el cliente. Quieren 50 procesos, pucha, necesitas 50 tablas. Y aparte, necesitas las tablas de donde estás obteniendo esos procesos. Si tienes tablas intermedias que te pueden servir para el futuro, también las tienes que crear. O sea, no hay una cantidad indicada. Ahí básicamente lo que tú has dicho, ¿no? ¿Por qué se debe la cantidad, la gran cantidad de tablas en una base de datos? Entonces, ¿no? Es dependiendo del requerimiento o a lo que queremos llegar. Esto de acá, por ejemplo, no son tablas. Las tablas simplemente, por ejemplo, acá son estas. Usuario Big Boss, calificación Big Boss, todo esto de acá, ¿no? Abrimos otra. Igual, ¿dónde están mis tablas? Mis tablas están acá. Estas son las tablas que yo estoy requiriendo. Pero más hay procesos, más hay procedimientos almacenados que me van a dar una respectiva solución o algo a lo que quiero llegar, ¿no? Un análisis respectivo, todo eso. Básicamente esa es la respuesta. No hay un número indicado de tablas que necesites. También depende cómo las organizas. ¿Por qué? Porque también tenemos lo que es el famoso esquema. ¿Cuál es el famoso esquema? Esto de aquí. Tenemos acá lo que es el DBO punto. Si yo quiero estos mismos, pero en otra área, en la área de salida, ¿ok? Pongo, ya no sería DBO, sino sería out. Out y tengo las mismas tablas. Tengo en la parte de la entrada, tengo in punto y también ese vendría a ser el esquema. Es para tener una mejor trazabilidad de estas tablas, un mejor uso, un mejor ubicarnos mejor, ¿no? Ordenarnos. ¿Sí? Básicamente eso es en base a nuestra cantidad de tablas, no hay un número perfecto o preciso. Y bueno, chicos, esta ha sido nuestra masterclass, ¿no? En vista de lo que vamos a poder llegar o ver en el curso, de manera más específica, paso por paso, ¿no? Los conceptos primordiales, ¿sí? Para nuestro curso. Muy bien, chicos, a ver, ¿hay alguna duda por ahí? Recordemos dudas de curso, un poco más generales, ¿no? Todo,
Dudas particulares de sentencias, queries, esas cositas, recuerden, las vemos en la clase de Gini, ¿no? ¿Alguna pregunta por ahí, chicos? Sí, la otra clase estaríamos instalando los programas, bueno, también que se va a mandar toda la información, a la par que vemos teoría, y se deja todo listo. Libros que recomiendo, más que nada es, yo la verdad aprendí bastantes cosas directamente en internet, este, tanto y hoy en día con la inteligencia artificial también es muy factible, es una gran ayuda. Stack Overflow también siempre ayuda, compartimos casos ¿no? Casos particulares que se necesitan. Luego tenemos los foros, GitHub. Eh, Editor, bueno, en este caso vamos a usar el de SQL Server. Editores en general, el que mejor a mí más me gusta es el Visual Studio Code. En este caso no vamos a usar Visual Studio Code, vamos a utilizar directamente este SQL Server. Sí. La ruta lo tengo en la otra PPT que la voy a subir en estos días, ¿sí? Pero, o sea, la verdad que ahorita no lo tengo, ya estamos controlando, ahora no voy a llegar. Por eso les digo, pero si ponen en internet SQL Server, ¿sí? Base de datos SQL Server, le va a salir ahí la parte de desarrollador y sería eso. Y también el SQL Server Management. Recuerden que son dos partes. Una parte es la base de datos, la arquitectura de la base de datos, y la otra parte es el programa ¿no? El programa visual para ejecutar. Muy bien, chicos. Entonces, aquí vamos cerrando la masterclass. ¿Sí? Listo, chicos. Espero que haya servido de mucho. Pero, sí, todo esto, muy buenas noches y nos estaríamos viendo el miércoles para ya arrancar, ¿no? Arrancar más que nada teórico, es bastante teórico, es el tema de la instalación, como hemos dicho. Vamos a repasar también un poquito acá de la normalización de datos, todo esto. También lo vamos a ver de manera práctica. Y eso sería, chicos. Muy bien. Hasta luego. Tengan una buena semana, buenas noches. Gracias a todos por su presencia. Listo, chicos. Hasta luego.